Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con el estudio de el tipo de dato abstracto, nuestras estructuras de datos, en este caso con las colas. Colas o cubes son estructuras en la cual es una lista de elementos en los que los elementos se insertan por un extremo, el fondo, y se eliminan por el otro, el frente. Es una estructura del tipo FIFO, ¿sí? ¿Se acuerdan de que las pilas eran LIFO? Pues estas estructuras colas son del tipo FIFO, First In, First Out. Esto es, el primero en entrar es el primero en salir. Y bueno, esto lo hemos visto en muchas, ¿verdad? Son la cola de las tortillas, la cola del banco, la cola para subir al autobús. Entonces, el primero en que llega es el primero en pasar. Así es, y así es una FIFO, una estructura FIFO. ¿Sí? Los elementos salen en el mismo orden en que llegaron. Y bueno, igual que las pilas, las colas tienen una serie de operaciones necesarias para su manipulación. Estas son crear la cola inicialmente vacía, cube o encolar o insertar, que es añadir un elemento al fondo, decube, desencolar o eliminar, que es sacar elemento del frente, está vacía, comprobar si la cola está vacía, está llena, comprobar si la cola está llena, y pick, espiar o obtener el primer elemento sin eliminarlo. Bueno, así las colas funcionarían de esta manera, suponiendo que tenemos que encolar o insertar tres elementos, ¿sí? A, B y C. Entonces, si primero, inicialmente la cola está vacía, ¿no? Y aquí tenemos dos apuntadores, podemos decirlo, o dos índices, frente y fondo, ¿sí? Dos indicadores, frente y fondo. Cuando la cola está vacía, ambos están juntos, pero al encolar, ahora A está en el frente y el fondo se mueve. Siempre en las colas, ¿sí? Cada vez que nosotros encolamos, se va a encolar en el fondo. Encolo B y se encola al fondo, encolo C y se encola al fondo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a desencolar o eliminar de la cola, entonces el primero en salir es el primero que llegó. Acuérdense que es FIFO, First In, First Out. Entonces, el primero que sale es A y queda solo B, y B pasa a estar al frente. Sale B y C pasa a estar al frente. Si nosotros en este momento encoláramos, entonces se encolaría después de C, ¿sí? Y si desencolamos, entonces la cola nuevamente es vacía, ¿sí? Este es el funcionamiento de las colas. Se encolan en el frente, se van encolando, perdón, en el fondo y van saliendo del frente. Bueno, las colas, al igual que las pilas, resultan de aplicación habitual en muchos problemas computacionales. Quizás la aplicación más común de las colas es la organización de tareas o procesos en una computadora, ¿sí? Una computadora de multitareas. Nosotros vemos que se van ejecutando, tenemos abierta la Face, tenemos abierto PowerPoint, tenemos abierto nuestro compilador, tenemos puesta música, y todas esas son tareas que se van ejecutando en un mismo y van compartiendo un mismo procesador. Sí, en nuestro caso ahorita, sin pensar en varios procesadores, tenemos pensando en un solo procesador, entonces tenemos tareas que comparten, o procesos se llama, que comparten. Entonces las tareas, sí, son enviadas, que son enviadas al procesador, son encoladas, ¿no? Hay una cola de tareas que conforme van llegando, claro que es tan rápido que para nosotros nos parece que va en paralelo o concurrente, pero como van llegando se van ejecutando y van ejecutándose y después van cambiando, se ejecutan un momento, cambia la siguiente en la fila y se encola nuevamente y así van cambiando, ¿sí? Entonces, cuando el procesador recibe el encargo de realizar una tarea, esta es almacenada en una fila, ¿no? Cuando más adelante ustedes vean sistemas operativos, van a ver que hay varios algoritmos de planificación de tareas, y uno de esos pues es el de FIFO precisamente. Entonces, como van llegando,
aquí es aquí como van llegando, se van encolando, cuando entra, se procesa y si no ha terminado su tarea, se vuelve a encolar. Y así, y luego pasa si no termina, no le da tiempo de terminar, se vuelve a encolar. Y así se van encolando, ¿no? Podemos tener varias colas. Bueno, de este mismo modo, es necesaria una cola a la hora de gestionar eficientemente los trabajos que deben ser enviados a una impresora. Es otro ejemplo, ¿sí? O a cualquier dispositivo conectado a una computadora. Si nada más es uno solo, entonces, y hay varios trabajos que se quieren imprimir o que se quieren realizar, pues entonces se tienen que encolar, ¿sí? Y como van llegando, se van encolando y como van despachándose, pues van saliendo. Bueno, ¿cómo representamos una cola? Bueno, la representación de una cola lineal finita en forma de vector es, una de las formas más sencillas de representarla, pero es más compleja que en el caso de las filas. Además de un arreglo unidimensional, ¿sí? Un vector, son necesarias un par de variables, no una sola, no tenemos un solo fondo, o un tope, perdón, sino aquí tenemos dos variables. Una que indica el inicio, el frente de la cola, y otra que inicia el fondo o final. El frente es un índice que indica la posición del primer elemento de la cola, es decir, la posición del elemento a retornar al invocar el método de desencolar. Cada vez que yo desencolo, pues saco del frente. Y el fondo indica la última posición de la cola. Si yo invoco encolar, se va a encolar en la posición del fondo, en la posición que indica el fondo. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Está la cola vacía, frente y fondo. Si yo encolo 4, el 4 se pone en el frente, el fondo está disponible. Aquí como en las pilas, depende como nosotros decidamos implementar. Puede ser que frente y fondo estén en el mismo y hasta que encolo muevo fondo, ¿sí? Pero siempre está el fondo apuntando al último elemento o el fondo está en un lugar disponible. Depende de la implementación. Entonces aquí encolo el 7 y el fondo se mueve, encolo el 9 y el 1 y el fondo se mueve. Y si yo hago un desencolar 4, se saca el que está al frente y ahora es el frente el que se mueve. Si yo hago otro desencolar, saldría el 7 y el frente se mueve al 9. Y así vendría haciéndolo, ¿sí? Cada vez que yo desencolo, pues se va moviendo el frente y cada vez que yo encolo, se va moviendo el fondo. ¿Qué requerimos para modelar una cola de enteros de tamaño n? Bueno, pues tendríamos nuestra clase cola, en la que tendríamos un arreglo o cualquier estructura, cualquier contenedor, ¿sí? Tendríamos el máximo tamaño, si es que es finita, si no es dinámica, y tendríamos dos enteros, que es los índices de frente y fondo. Nuestros constructores, los métodos es vacía, encolar o cube, desencolar o decube, espiar o pick, ¿no? Aquí tendríamos que ya dijimos, encolar quiere decir colocar el dato, recibe un dato y lo coloca al fondo. Y desencolar es obtener el dato al frente, que está en el frente. Espiar es obtener el dato que está en el frente sin desencolar. Bueno, seguramente se han preguntado, me voy a regresar aquí, ¿qué pasa si de repente el frente voy desencolando, y me quedo, por ejemplo, aquí en el 1, donde está el dato 1, y quiero encolar? Entonces el fondo se coloca acá, y luego, ¿qué diríamos? ¿Que la cola está llena? Pero hay lugares vacíos aquí porque ya se desencolaron, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Cada vez tendríamos que incrementar el tamaño, o no serviría, y todos los lugares que se vayan desencolando se van quedando vacíos, ¿sí? Entonces, si nosotros lo programamos nada más así, que el frente se va moviendo y que el fondo, cuando llega el tamaño del arreglo, dice que está lleno, pues sería un error, o un desperdicio más bien, porque tendríamos espacio en el frente, ¿sí? Entonces, esa es una manera de implementar, sería un poco mala o poco práctica. Entonces, la manera de implementar una cola es utilizando, o la manera más práctica de implementar una cola es utilizando una cola circular,
¿sí? Entonces, es una de las formas más eficientes de implementar las operaciones relacionadas con las colas, es usando un arreglo estático, ¿sí? ¿No? Un arreglo de tamaño fijo, pero como si fuera circular. Es decir, cuando aquí es así, realmente, ¿no? Lógicamente es así, pero físicamente es así, pero lo vamos a ver así, lógicamente, como circular. Y eso quiere decir que cuando se dé la condición de cola llena, por ejemplo, este es el frente y este es el fondo, aquí, cuando hacemos desencolar, va a quedar un lugar y cuando nosotros quisiéramos encolar, ya tendríamos un lugar disponible, ¿sí? Si vamos pensando para acá, aquí vamos dejando el lugar y aquí puede irlos ocupando, ¿sí? Entonces, eh, la, si hay lugares desocupados, podríamos aprovechar todo el arreglo. Entonces, claro que esto nos trae diferentes problemas, ¿no? Y bueno, antes de pasar acá, diríamos, bueno, ¿cómo implemento esto? Una de las formas más simples es preguntar que si el frente, si el fondo ya está en el máximo, pero el frente no está en el cero, entonces puedo pasar el frente, el fondo a la posición cero, ¿no? Convertir, o verlo acá, ¿no? Si aquí está esta misma, ¿no? Ya el fondo ya no hay más, pero hay lugar aquí, entonces a le asigno cero y ya está en la posición de aquí en donde puedo encolar. Y iría caminando, igual cuando llegue al tamaño del arreglo, debe de volverse a poner cero. Se va incrementando, cuando llegue al tamaño del arreglo, vuelve a ponerse en cero y se checarían las condiciones si está llena o no, ¿no? Si hay espacio o no. Entonces, esa sería la idea, voy incrementando y cuando llego al tamaño del arreglo, me regreso al cero, ¿sí? Eso lo podemos implementar simplemente con un if, ¿están de acuerdo? Llego acá y bueno, le pongo cero. Y así lo podemos hacer. Pero una de las formas más elegantes de hacerlo es aprovechando el módulo, ¿sí? Entonces, para inventar la cola circular, debemos considerar cómo actualizar las variables fondo y frente. Y bueno, vamos a considerar los siguientes casos. Si la cola está vacía, frente cero y fondo cero. Otra vez, depende cómo ustedes quieren implementar, pero frente y fondo pueden ser cero y la cola está vacía, ¿no? En caso contrario, al encolar, miren cómo podemos actualizar el fondo. Esta es la manera clásica en las colas circulares. Fondo es igual a fondo más 1, ¿sí? Pero no solamente se le incrementa, porque aquí se pasaría del tamaño, ¿no? Tengo el tamaño 5 y ya voy en el 7. No me sirve de nada. Entonces, fondo más 1, pero le paso un módulo del tamaño del arreglo. Si recuerdan, cada vez que yo hago un módulo, lo que hago es meter mi valor en un rango, ¿sí? De tal manera que lo que le estoy diciendo es que solamente va a poder tomar valores fondo de 0 hasta menores del tamaño del arreglo. Y miren, quiero que lo vean aquí, por ejemplo, fondo es igual a 3, ¿no? Suponiendo que voy a encolar, entonces fondo es igual a 3, va a ser igual a 3 más 1, que es el incremento a la siguiente posición, ¿sí? 3 más 1 es 4. Módulo 5, acuérdense que el módulo es el residuo. Entonces, 4 entre 5 es 0 y quedan 4, ¿sí? 4 entre 5 no cabe, entonces es 0 y el residuo es 4. Entonces, la posición de fondo, la siguiente posición de fondo, cuando incremento fondo o hago esta operación, es 4. Y es correcto. Pero suponiendo que yo ya llegué a 4, son 4. Y la siguiente posición de fondo no puede ser 5 porque el tamaño del arreglo es de 0 a 4. Entonces noten que al hacerle igual 4 más 1, 5, pero al pasarlo por el módulo, 5 entre 5 es igual a 1, residuo 0. ¿Qué pasó? Que ahora fondo va a valer 0. Lo que estamos haciendo es lo que decíamos, ¿no? Lo estamos regresando de aquí, se está regresando aquí. Estábamos en 4 más 1, lo mandamos a 0 automáticamente. Y lo mismo pasaría para el frente, ¿no? Pasarlo en el fondo. Entonces, aprovechando este módulo, pues en lugar de usar el if, pues simplemente estamos
cada vez que encolamos, incrementamos usando esta formulita y tanto frente y fondo se van actualizando. Claro que tenemos que manejar las condiciones de si la cola está llena, no nada más es incrementar, ¿qué tal si ya no hay lugar? Entonces tengo que saber cómo manejar que ya no hay lugar en la cola, ¿sí? Y aquí es sabiendo en dónde está el frente, dónde está el fondo, o la forma más simple es llevar el número de elementos, ¿no? Un contador. Entonces, bueno, implementar los métodos de la clase cola circular usando un arreglo de enteros y probar esta clase en un programa sencillo que realice lo siguiente. Muestre un menú con las siguientes opciones: encolar un elemento, desencolar un elemento, que es mostrarlo en pantalla, espiar un elemento sin sacarlo de la cola. Bueno, este